La autoría se encuentra, por tanto, en cierto modo condicionada por factores imprevisibles, y el crítico pues se ha de mostrar muy perspicaz buscando desenredar desenredar los elementos adheridos a la creación, pero por otra parte ha de contar también con ellos, y cuando los encuentra en un manuscrito los ha de considerar integrando la obra misma, puesto que sabemos con certeza que así los leyeron los que quisieron conocer aquella obra. Es decir, que en las obras de la Edad Media, ¿verdad?, incluso en aquellas que nos llegan con nombre de autor, con nombre preciso de autor, no todo lo que está en esas obras corresponde al autor que las firma, por el proceso difícil de transmisión de las mismas. Y la dificultad crece si la obra ha llegado a nosotros sin el nombre del autor. Ramón Menéndez Pidal, en la primitiva lírica europea, un artículo de 1960, traza el cuadro de condiciones de la poesía del romancero, diciendo que, primero, la obra es siempre creación de un autor, pues no hay otra forma de llegar a la realidad poética. Pero por las razones que sea, esa obra se puede transmitir ajena a un nombre de autor. Siempre debe haber un creador. Segundo, la transmisión del romancero es oral. Tercero, el texto en esa transmisión va sufriendo, es un texto fluido y vive a través de variantes, hasta que se puede afirmar en el final del proceso que un poema del romancero es la obra de una colectividad, es arte colectivo. Las cosas son radicalmente diferentes después del siglo XVI, ya que toda una serie de circunstancias que muy bien analiza Carlos Gutiérrez en la elaboración de su concepto de campo literario, hacen que casi ninguno de los puntos que se acaban de citar del artículo de Pidal tenga validez para esa literatura posterior al siglo XVI. En el siglo XVII la imprenta cambia totalmente la realidad y el autor está empezando, pero bueno, esto ustedes lo leen en el libro de Carlos y yo no me extiendo. El autor, que hasta ahora para poder sobrevivir depende de un mecenas que lo proteja, a partir de ahora va a empezar al publicar libros y al poderlos vender, va a poder empezar a vivir, bien o mal, más bien mal, pero va a poder empezar a vivir de lo que él escribe. Hay un proceso de independización del autor, y ese proceso de independización del autor está unido también a la reivindicación de su nombre, ¿verdad?, al frente de las obras literarias. El ejemplo de la pícara Justina nos podría servir, pero no me voy a extender tampoco en ello. El hecho es que a partir de ese momento el concepto de autor empieza a acercarse, luego tendrá que pasar el romanticismo por medio y el romanticismo añadirá toda una serie de connotaciones, pero empieza a gestarse y a establecerse el concepto de autor. Y sin embargo, en el siglo XVII, a pesar de que eso es así, sigue habiendo una gran cantidad de obras anónimas, por varias razones. Primera, por la discreción a la que obliga la censura. Uno privilegia o puede dar preeminencia a todo aquello que quiere decir y ser consciente de que eso que va a decir es peligroso y que le puede costar la hoguera, ¿verdad? Y ante esa realidad lo que hace es poner un nombre que no es el suyo. O en el caso del Quijote de Avellaneda, donde no se produce ese fenómeno porque es una obra conservadora y adscrita el Quijote de Avellaneda a lo que es la ideología dominante en aquel momento, que es lo que hace que el autor del Quijote de Avellaneda no quiera firmar ese libro. Pues, por ejemplo, el hecho de que ese libro es una frivolidad, igual que el Quijote de Cervantes, es una frivolidad para aquellos que forman parte, por ejemplo, de una sociedad en un convento, ¿verdad? Si el autor del Quijote de Avellaneda es quien yo supongo, es Baltasar Navarrete, un fraile catedrático además de la Universidad de Valladolid, el que se le relacione con la escritura de una obra frívola y de una obra de entretenimiento,
pues eso puede no estar bien visto, y entonces lo que hace es firmar con un seudónimo, como por cierto ya había hecho, eso sabemos que es lo que hizo con el Apícara Justina, ¿verdad? También otra de las razones para la anonimia en el siglo de oro es la forma de transmisión. Los textos, en gran parte, por ejemplo, Quevedo, un autor de primerísima talla en el siglo XVII, pero los textos de Quevedo se transmiten manuscritos. Y alguien ha oído, igual que ocurre ahora, solo que uno ha oído una canción, ¿verdad?, que le gusta mucho, se la baja de internet y se la copia para un amigo. Solo que en esa copia, ahora en esa copia digital no hay posibilidades de error. En la copia que se hacía cada persona interesada en la literatura en el Renacimiento, en el Barroco, perdón, tenía su cartapacio de poemas. Y él le pasaban copias de aquellos poemas que a él le gustaban, y esos poemas iban engrosando el cartapacio del lector de este autor. Ese proceso de transmisión manuscrito hace que muchas veces los textos lleguen sin el nombre del autor. Y toda esta serie de causas, y algunas otras más que se podrían aducir para la anómala pervivencia en literatura española de la anonimia, remiten también a una sociedad que en sí mismo es anómala, en la que la escritura es un peligro, ¿verdad? Si ustedes leen La Dama Boba, ¿verdad?, verán que en esa obra de teatro, la tesis de esa obra de teatro, lo que subyace a esa obra de teatro es que, bueno, uno podía tener, cuando se casaba y tenía hijos, podía tener una primera desgracia, que es que en vez de tener un hijo, tener una hija, ¿verdad? Eso ya era una gran desgracia. Pero la segunda desgracia es que le saliera bachillera la niña, ¿verdad?, y que la niña quisiera aprender a leer y a escribir. Eso ya era el colmo del peligro. Entonces, la dama tiene que ser boba. Y si no es boba, si sabe leer y le gusta leer, que lo haga a escondidas, ¿verdad? En sociedad debe... porque las letras son peligrosas. Entre los analfabetos, entre aquellos que no saben leer y escribir, que son el 93% de la sociedad española de aquel momento, entre los analfabetos no hay herejes. La herejía es un fenómeno relacionado con la cultura y relacionado con la lectura. Bien, refresquemos desde estas perspectivas algunas ideas bien conocidas de todos. Para los autores que acabo de citar, en relación con los autores que acabo de citar, con los autores del siglo XVII, vendría muy bien reflexionar ahora sobre ese funeral del autor que ofician en los años 60 del pasado siglo Roland Barthes, Michel Foucault y Jean Derrida, ¿verdad?, los tres pensadores más activos de la deconstrucción. Refresquemos algunas ideas bien conocidas de todos en relación con estos autores. Frente al autor, en el pensamiento de Roland Barthes, el lector y el texto se convierten en los verdaderos protagonistas de la escritura, desplazando de un primer plano al autor. Si tradicionalmente el autor ocupaba el centro de la obra, hasta el punto de que no se concebía interpretación posible de la obra más allá de la que el escritor quiso darle en la muerte, del autor, en ese artículo de Foucault, se presenta una noción de texto como obra del lenguaje mismo, en un tejido de citas y de referencias que en su totalidad se escapan del control del autor, y que frente a eso el papel del lector ya no será el de intérprete de lo que el autor quiso decir. Por el contrario, el lector, pasará a ser un colaborador necesario en la constitución del texto y sobre todo en el establecimiento de la interpretación del texto, de la interpretación de lo que el autor quiso decir. En consecuencia, el significado de una obra es susceptible de cambios a lo largo de la historia. Creo que en esto tienen razón. Umberto Eco y Roland